Sola presa, sola presa, un sol. Sola presa, un sola presa. Uy, se ve rico la tanta guagua. Buenas noches a todos. Estamos desde el mercado central de Ayacucho, en la feria de la Tantahuahua. Por Todos Santos se expenden estas guaguas muy conocidas, así es que las personas vienen a comprar sus tantahuahuas aquí. Hay una gran cantidad de tantahuahuas y pueden encontrar además clásico vino, el maní, las pasas, todo para disfrutar estos Todos Santos. Y aquí te atienden con bastante cariño. Vamos a seguir viendo, a ver qué más tenemos por aquí. Más de tantahuahuas. Miren la variedad que acaba de llegar calientito, miren. Uy, está preciso, está bien calientito la tantahuahua, miren. Está justo en su punto. Delicioso. Saludos a todos los que se están conectando desde diversas partes del país, como también del extranjero. Si estás en el extranjero, de hecho que se te está haciendo agüita la boca con esta delicia, que en Todos Santos Ayacucho es símbolo, ícono de los Todos Santos, con esta deliciosa tantahuahua. Tienen el caballo, tienen la guagua propiamente. Miren, aquí podemos apreciar, y está baratito. ¿Cuánto está? 15 soles la pareja. La pareja ya 15 soles, bien baratito. Miren, tiene de todos los tamaños para que puedan pues brindar para los compadres, las comadres, los padrinos. Hay muchas personas, hay una multitud acá tremenda de personas que han venido a comprar sus guaguas por Todos Santos. Y siguen saliendo de los hornos las guaguas. Miren cómo va llegando ahí, bien protegido con el plástico. Y hay muchos que también se lo están llevando pues para Lima o para enviar en una encomienda, y están las cajitas también disponibles para que puedan enviar a sus familiares. Wow, se ve muy delicioso. Miren, imagínense todo lo que Ayacucho tiene, y esto es parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura. Año a año se va desarrollando esta fiesta muy importante, que es la de Todos Santos, fecha en la cual pues comparten mucho el poder enviar estas deliciosas guaguas a los compadres, a las comadres. Así es que todos los padrinos, madrinas reciben de parte de los ahijados estos deliciosos panes. Se ve delicioso, ¿verdad? Hay una tremenda variedad, definitivamente. A ver, miren, acá podemos verlo cómo lo han adornado. Está bien bonito, está bien simpaticón. Y el costo es muy barato, va desde 5, 10, 15 soles, 20 soles las parejas, ¿eh? La pareja, ¿qué quiere decir? Que es el caballo y la guagua. Hay tremenda variedad. Miren, incluso están con los dulces. Ya están con los dulcecitos ahí habilitados. Y se ve bastante delicioso esas bobitas. ¿Cuánto están las pequeñas? Miren, a un solcito, baratito, a un solcito. Así es que
pues aprovechen, vengan aquí al mercado central de Ayacucho y van a encontrar este abanico de panes de guaguas, caballos, que justamente se expenden por Todos Santos. Es el Santuyuj de todos, así es que aquí se disfruta bastante en Ayacucho la identidad, la cultura, y esta es parte nuestra. Mira qué delicioso se ve. Ahora las personas están viniendo acá haciendo su cola, comprando las deliciosas guaguas, y muchos también se lo están llevando. Miren, ese de hecho es para llevar, para mandarlo probablemente a Lima o algún otro departamento. Algunos lo mandan incluso en avión. Así es que a aprovechar estos deliciosos panes. Miren, se ve bastante bueno. Están protegidos ahí ya con los plásticos, para que ustedes se lo puedan llevar, y con el arreglo también. Miren, se ve bastante delicioso. Se ve súper delicioso. No saben lo que ustedes definitivamente se están perdiendo acá en Ayacucho. Ayacucho tiene mucho que brindar. Saludos nuevamente a todos los que están conectándose desde diversas partes del país, como del extranjero. Miren, ahí podemos ver las guaguas, están sin plásticos, se ven deliciosas. Se ve muy bueno, miren. Ahí pueden apreciar las guaguas. Se ve súper delicioso, ¿verdad? Bien, vamos a continuar por aquí. Las personas siguen haciendo cola por comprar estas deliciosas guaguas. ¡Wow! Miren lo que acabamos de ver. No se imaginan, esto es una maravilla. A ver si nos hacemos, tía, te está filmando una vuelta. Una maravilla, definitivamente. Esto es delicioso, se ve muy agradable. Estos panes que se hacen justamente para Todos Santos. Los hornos Ayacucho están totalmente copados, ya que hay mucho expendio de este pan muy delicioso que se brinda por Todos Santos a los compadres, a las comadres. Uy, vamos a probar, a ver. Ajá. Casero, pruebe. Échale el sazón. Uy, ese ajonjolicito. A ver, les vamos a contar cómo está. Hombre, macho, que se respeta, compre baba. Al compadre. No es por nada, pero está muy buenazo. Miren ese caballito. ¿Cómo lo voy a voltear? Mira esta guaguaza. Wow. Mira esta mamosita. Falta decorar. Increíble. Y este falta decorar. Recién le van a hacer la decoración, ¿verdad? Sí, recién vamos a hacer la decoración. A ver, tía, para hacer la decoración. ¿Qué precio tiene la pareja? 50 soles. 50 soles. Wow, tía, para hacer la decoración. La pareja 50 soles, totalmente baratísimo. Y les comento que está, miren, está buenazo, está súper buenazo. O sea, es que esto es una maravilla. Probar esto, Todos Santos, es súper delicioso. Miren, ahí empezó, está iniciando con la decoración de la guagua. Súper guagua. Sí, la otra decoración, ¿dónde está? Pasas. Sus ojos, su boca, nariz, miren, está poniendo boca, la decoración. su chichi. ¿Por qué le dicen guagua? Y están los ojitos, está la nariz, su está chichi, la boquita. Fotos. Están dando toda la decoración necesaria. Y a ver, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los ingredientes principales para hacer la guagua? Los ingredientes principales son
¿Cómo Es está? simplemente Leche. la harina, manteca, azúcar. Manteca como antaño se usaba la manteca, ¿verdad? Manteca, mantequilla. Es Ah, ok. mantequilla, mantequilla, Una guagua especial. vino, leche, huevo. Vino también. Vino. Vino Ah, también. con razón estaba rico. Está Ciencia, delicioso. vainilla. Sí, se venía y... ¿Qué más? ¿Cómo será? Y mucho amor, ¿no? Y Para mucho que, amor. para que la guagua salga bien deliciosa. Y con las manos limpias. Sobre todo bastante La higiene. limpieza. Miren, ya Les invitamos a nuestra panadería Miski, el Puente Nuevo. La panadería, ¿cómo se llama la panadería? Miski. Y está en Puente Nuevo. Sí, El Puente Nuevo. al costado de la notaría Gamboa. Lotería Gamboa. Ok, al costado de la notaría Gamboa, nos dicen. Ahí nos encuentras diario, las 24 horas del día. Todos estos días hay, contrata tremenda de guaguas. Hay demanda. Si quieres te invitamos a nuestro hogar para que vayas a filmar también. Ok, listo. Nos vamos mañana. Mañana Listo, estamos. mañana estamos Mañana ahí. vienes acá Desde el horno, señores. Mañana la transmisión, no se olvide. en vivo, en vivo. En vivo. Y miren, están adornándolo ahí con las grajeas, los dulces característicos. Mamacita. Se ve bastante delicioso. Falta la esta guagua. decoración casi igual así. Y esto va a terminar, va a finalizar una decoración de esta manera. No saben, es que definitivamente tienen que estar aquí en Ayacucho. El gusto, el olor es muy agradable. Y esto acompañado del ajonjolí, que ahí lo pueden apreciar. ¿Sí? Ese ajonjolí le da un gusto súper especial. Y si encima pues lo acompañan con, qué sé, un lonche café con leche o algo similar, cae justo en su punto. Así es que miren, aquí ya han llegado, bueno, y continúan llegando más guaguas y se encargan de adornarlas con las grajeas, las pasas, todo lo necesario para que puedan expenderse. Mañana es Todos Santos, pero pues desde hace unos días muchos comensales, muchos ciudadanos ayacuchanos vienen a hacer las compras de sus guaguas, de sus caballos, y para poder enviarlas a sus seres queridos que están no solamente dentro del país, sino también hemos visto casos de que han enviado al extranjero. Así es que Ayacucho tiene mucho esto de identidad, de cultura, de la gastronomía definitivamente delicioso. Vamos a seguir visitando. Gracias, muy amable. Mañana te espero. ¡Listo! Ya. Increíble, es increíble. Miren la cantidad. Miren la cantidad de guaguas. O sea, esto es increíble, definitivamente. O sea, los niños se deleitan con estos dulces. Las guaguas tienen un concepto muy interesante de integridad, de unión incluso. Así es que aquí desde Ayacucho los invitamos a que puedan visitar en Todos Santos. Y si pues no has tenido la oportunidad y recién te enteras de que hay esto en Ayacucho, pues planea tu fecha de viaje para el próximo año, que aquí te esperamos. Miren. ¿Cuánto están las guaguitas? Un solcito, miren, un solcito. Estas guaguitas están súper deliciosas. Así que, miren, ahí podemos observar lo que les mencionaba, que lo llevan para sus seres queridos. ¿Vieron? Todo para llevar. Lo están mandando a sus seres queridos. Esto dentro del país, incluso en el extranjero. Miren la cantidad de guaguas que hay. O sea, es increíble. Miren estas tremendas guaguas. ¡Wow! Se ve definitivamente súper deliciosa. Ya probamos un poquito. Que si los envían al extranjero, sí los envían al extranjero. Una rama importante de guaguas. Y hay gran cantidad de panaderías aquí en Ayacucho. Obviamente lo principal es sacar el pan chapla y demás. Pero estas fiestas de Todos Santos es increíble cómo la cantidad de guaguas y caballos que sacan. Es increíble
Es increíble, miren aquí. Acaban de sacar una guagua, pero está impresionante. Definitivamente está impresionante. Así es que ya saben, tienen que visitar Ayacucho y disfrutar de esta fiesta de los Todos Santos. Saludos a todos los que se están conectando desde diversas partes del país, como también a los que están viéndonos quizá del extranjero. Comentarles de que pues esto es parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura. Hay muchas personas de hecho que no saben o desconocen, así es que ustedes hagan el trabajo de una labor cultural de compartir este material, etiquetárselo a las personas y decirles, mire, esto es Ayacucho, esto es lo que tiene Ayacucho. Aquí está el higo seco que se usa en la mesa para poder hacer la ofrenda a los difuntos. Tienen las pasas, el maní, el vino, los porotos, tienen todo, o sea, todo lo pueden comprar aquí. Y obviamente las bobitas, que se está agotando, se está acabando. Pero se está acabando por momentos, pero del horno también ya está saliendo más guaguas, así es que es increíble la cantidad de guaguas que hay por aquí. Miren, estamos aprovechando acá. Ajá. Esas guaguitas se ven bastante deliciosas y baratitas, ¿eh? A un solcito la venden. Es increíble la cantidad de personas que hay por aquí que están haciendo su cola por comprar las deliciosas guaguas. Y ahí hay una tremenda guagua. Miren, esa guagua fácil tiene medio metro, fácil. Un metro será más. Fácil tiene medio metro esa guagua. Tremenda guagua, increíble. Así es que si necesitas todo para tu mesa, ofrenda a tu difuntito, también lo puedes comprar. Miren, maní, porotos, pasas, canas, la canchita también, todo está disponible. Es increíble todo lo que tiene Ayacucho. No se imaginan, no tienen idea de lo que estamos apreciando acá, y obviamente que nos emociona y también nos da, estamos que pasamos con un poquito de saliva porque se ve que es bastante delicioso. Y lo importante es que, si bien es cierto, hay una gran cantidad de guaguas y caballos, lo que uno tiene que hacer, y esto es muy recomendado, un tip muy importante, cada panadería tiene un gusto, una sazón especial. Entonces, recomendado es que tengas que probar de cada una de las panaderías. Ya habíamos visto que en una de ellas usan el vino como uno de los ingredientes. Así es que miren, todas estas ya están embolsadas, están listas para poder expenderlas. Muy bien decoradas. Y pues hay una gran cantidad de personas que vienen a comprar sus deliciosas guaguas. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, a ver. Una cola tremenda. Ok, estamos por aquí. Qué ricas guaguas adornadas, justo para que le entregues así como un regalo, ¿no? Regale a los compadres. Y esta guagua, mira, tremenda guagua. Dios, increíble. ¿Qué tal guagua? O sea, se tienen que venir. Definitivamente mañana nos vamos a dar una vuelta nuevamente. Porque es Todos Santos, pero ahora estamos viendo de que la gente ya ha aprovechado. Generalmente el 1 de noviembre, desde la mañana muy temprano, luego de misa, 6:30 de la mañana, los encargados de brindar o
ir a la casa de los compadres son los ahijados. Los ahijados llevan estos deliciosos panes, ¿sí? Y los entregan o los regalan a los compadres, a los padrinos. Así es que, ahijados, a correr rapidito, a hacer sus compras. Y los compadres deben estar ya ahí también alistándose para festejar esta fiesta que es de todos, ¿no? Todos santos, de todos nosotros. Miren, tienen todo lo necesario que ustedes pueden adquirir para pues habilitar la mesa a la cual se hace las ofrendas también a los difuntitos. Y ahí está la canchita, miren. Jampan. Está la canchita natural, que no es salada, y todo lo necesario aquí que les menciono, los porotos, las habas, las pasas, el higo, todo lo necesario para poder pues implementar tu mesita de ofrenda. Está todo lo necesario. Es increíble. Así es que ya saben. ¿Dónde está? Pues en el mercado central, a la espalda, a la altura de la comisaría. Y tienen todos los ingredientes para pues disfrutar en estos todos santos. Los porotos, las habas, el maní, la cancha, las grajeas, el vino infaltable el vino. Y acompañarlos de tu deliciosa guagua o caballo. Sí, hay una gran cantidad. Así es que, pues nuevamente saludos a todos los que se están conectando desde diversas partes del país como del extranjero. Ya saben, si tienes a personas de que desconocen un poquito de esta tradición que tenemos en Ayacucho y en general en el Perú, pues conviértete en un embajador de la cultura y comparte este material muy interesante de cómo disfrutamos y festejamos los Todos Santos. Miren esas deliciosas guaguas que están siendo vendidas ya. Es increíble, mire, y ahí fácil, esa es para mandar a alguien, algún ser querido que esté fuera de Ayacucho. Es increíble, miren la cantidad de habitas, de pasas, higo seco, porotos, canchita, grajeas, maní, todo lo necesario para la mesa de ofrenda en estos Todos Santos. Vamos a dar vueltas. Ahí está con su arreglo, con su cintón. Todo listo para que puedan. Uy, miren, se ve bastante delicioso. Ya, 35 ya. Paria. Caballo y guagua. Baratito, es increíble. Es increíble todo lo que pueden encontrar aquí en Ayacucho. Bueno, con nosotros será hasta una próxima transmisión. Nos vamos mostrándoles esta bonita guagua. Hermoso arreglo. Increíble todo lo que se puede apreciar aquí en Ayacucho. Bueno, nos vemos y será hasta una próxima transmisión. Hasta luego.